¿Qué nos deja este año 2019 en términos políticos? Eso es lo que vamos a ver hoy en este espacio de expansión en ADN 40 y para eso tenemos con nosotros a dos invitados de lujo, Mariel Ibarra, editora general de Expansión Política. ¿Cómo estás, Mariel? Hola, ¿qué tal, Alberto? Muchas gracias por la invitación. Y Octavio Ortega, editor de opinión de Expansión Política. ¿Cómo estás, Octavio? Gracias, Alberto. Yo soy Alberto Bello, editor general de Expansión. Pues a ver, 2019 se nos va, ya se nos fue volando. ¿Y qué fue en términos políticos este año? Se nos fue 2019 de manera rapidísima. En un año, yo creo que es un año extendido, porque realmente podríamos contar este año como el año desde que Andrés Manuel gana la elección. Yo me voy con la figura justamente presidencial, una figura que lo ha acaparado todo, ha acaparado todos los diarios, todas las portadas, los noticiarios en matutinos, vespertinos. Esta forma de comunicar del presidente efectiva para sus fines, digamos que esta doble que si es realmente una comunicación política o si es propaganda, pero bueno, para los fines de la presidencia lo ha acaparado y le ha sido muy efectiva. Yo me quedo con un año en donde la figura presidencial, pues evidentemente se consolidó, es una figura muy, muy fuerte. Y las encuestas nos dicen que ha sido muy eficaces en términos de popularidad del presidente. Totalmente, ¿no? Estamos sobre 68. O sea, ha caído el presidente creo que cierra el año con una leve caída, pero no algo, pues no significativo realmente, ¿no? Y en contraste a eso, la oposición, que como bien diría el presidente, la oposición moralmente derrotada, que en este caso la oposición no ha sabido llenar o no ha sabido ser el contrapeso. Si lo vemos por el otro lado, la oposición, tanto en el legislativo o como en las otras estructuras que podrían hacer el contrapeso al ejecutivo, no han estado o no han logrado posicionarse y hacer un balance real. Porque si bien, como mencionas, Mariel, el presidente ha acaparado la agenda, no ha podido la oposición ganarle la partida ni en grandes reformas ni en asuntos coyunturales. Ejemplo, la seguridad, que tuvo su gran derrotero con el caso de Ovidio Guzmán, la captura fallida de Ovidio Guzmán. La oposición no logró, si bien duró un buen tiempo en la agenda mediática el asunto y el tema abordando, desmenuzando, porque el mismo gobierno no pudo desmenuzar o desglosar lo que había sucedido. Hubo confusión, se Exacto. dijo una versión, luego otra. ¿Sí? En ese momento la oposición pudo haber sacado otras medidas y no articuló un discurso que pudiera una respuesta, ¿no? El gabinete, o sea, hay un presidente tan fuerte que el gabinete se está desdibujado, a pesar de que participa de las conferencias de la mañana, pero tampoco se ve un gabinete fuerte, ¿no? Totalmente, terminamos con un gabinete desdibujado, excepto una o dos figuras, evidentemente Marcelo Ebrard con una figura que yo diría termina el año con una figura muy, muy fuerte, este logro que tuvo junto con el negociador de México, Jesús Seade, del TEMEC, pero también dándole la vuelta, Alberto, no sé cómo lo veas tú, a esta relación con Estados Unidos. O sea, han sabido este gobierno darle la vuelta al hostigamiento que habíamos tenido con Trump, ¿sí? Con Trump aquí al lado, todo el tiempo hostigando, Trump en campaña, porque Trump ya está en campaña, y cómo ha sabido el gobierno, al menos en el discurso, evidentemente abajo de esto no sabemos realmente los detalles de las negociaciones, ni de las llamadas, porque ahora no se han dado a conocer, no se han filtrado ni siquiera en medios estadounidenses, como lo veíamos con Peña Nieto, pero le han sabido darle la vuelta a este discurso hostil de Trump. Y de pronto salen como los grandes amigos y cierran el año, y aquí sí enfatizo, Marcelo Ebrard cierra el año, logrando además pues que el día que viene Jared Kushner y más gente del gabinete a firmar este adendo del tratado, pues además vienen con un regalo, que yo lo decía en ese momento, venían con una cabeza de regalo, como antes se hacía, ¿no? Sí. Claro, con una cabeza simbólicamente que fue lo de García Luna detenido en Dallas. Entonces algo muy simbólico y creo que al final pudieron cerrar el año muy bueno. Y aquí yo diciendo un poquito con lo que dice Octavio, la oposición sí se logró unir. ¿Te recuerdas? Exacto, sí. Para frenar a Alberto, lo que quería Morena, que era reducirle el dinero a los partidos. Creo que es la única vez que es la única. Y Sí. justamente en ese tema no pudo, si bien desde el legislativo lograron sacar
todas las reformas que el presidente propuso, digamos, los más importantes sobre todo. La primera, que fue la reforma de seguridad, Guardia Nacional, crear la la Guardia Nacional y esta nueva estructura en la que la Secretaría de Seguridad Pública, bueno, que fue una iniciativa que se presentó desde el año pasado, pero bueno, necesitaba de otras aprobaciones. La laboral, la parte de la reforma educativa, ¿no? que fue la contrarreforma educativa. La contrarreforma educativa, o lo que él dice, la reforma diferente, la de este gobierno, que esta sí es la reforma educativa para la crítica de él. Y bueno, evidentemente otros temas como del legislativo para los partidos políticos, que ahí metió la ley de amnistía, metió la ley, otras cuantas reformas más, ¿no? Andrés Manuel se trazó desde el primer momento 12 reformas que dijo, van a ayudarme a sentar las bases de mi presidencia, de este sexenio. Y le salieron la mayor parte. Hubo 2 o 3, como el asunto de la consulta popular. Recordamos que él quería estar en el 21, aparecer en las boletas. No se logró, él va hacia meses después. Pero en un balance, la verdad es que lograron la mayor parte de las reformas y las importantes reformas constitucionales. Vamos a ver, él ha pedido un año más de consolidar lo que él ha llamado su cuarta transformación y este cambio de régimen. Pero creo que después y vale recordar aquí, de este fallido operativo, que creo que fue la crisis más profunda en la que cayó el gobierno de Andrés Manuel, el fallido operativo en Culiacán, y después, evidentemente, la matanza a la familia Levarón y a los demás miembros de la comunidad mormona, logra cerrar el año bien con esto que comentábamos ahora del tema, con lo de García Luna, y con un balance en donde la verdad es que sí lograron sacar la mayor parte de reformas que ellos querían. Ahora bien, la economía no crece, no estamos en el balance económico. Totalmente. ¿Qué está pasando? ¿Por qué esa popularidad tan sostenida? ¿Por qué esa posición tan débil? Quizá por el discurso, ¿no? Mantiene su discurso y lo que se le aplaude al presidente, falta ver las encuestas y más o menos, pero en cuanto a cifras, si nos atendemos a las cifras, el presidente mantiene su discurso y mantiene sus temas. En particular, no es... Es dueño de la agenda, digamos que es dueño de la agenda. Es significativo. Se anticipa y la gente está viendo un presidente activo, propositivo. Eso es muy importante. Sí, y es significativo que los temas que ha propuesto, que son en particular los que le llegan a su clientela política, es decir, programas sociales, jóvenes construyendo el futuro, lo que él dice, apoyo para adultos mayores, están y los convirtió en una reforma que hoy día está en ley. Ahí están. Están ya en ley. Entonces, esto lo logró conseguir y ha asentado que esto ya no se pierda para el futuro. Me voy a otra parte, que lo meto aquí, es importante, el tema de seguridad. Seguridad, si bien decimos, logró posicionar su agenda, recurrentemente el tema de seguridad ha estado en la agenda. En enero matan al primer alcalde. Y si nos vamos al caso de Ovidio, está el caso de Ovidio, que es seguridad, el caso de la familia Levarón, que es seguridad, el Huachicol, que es seguridad. Es un tema que ha estado, digamos, con sus aristas o sus vertientes o sus particularidades, cada una, digamos que se desdobla otras líneas, pero que está siempre presente. Ejemplo, el caso del Huachicol, que empezamos el año hablando del robo de gasolina. Empezamos el año sin gasolina y eso es un tema que se resolvió. Y que aparentemente, y para el gobierno, es que no, ya se resolvió, sigue existiendo, sigue presentando cifras de Huachicol, pero aún así mucho menor, reducido. Sin embargo, tenemos que este año cerraremos con la cifra más alta de homicidios. Claro, teníamos casi 29,000 homicidios en los últimos números a cierre de octubre, y entonces la seguridad es el gran pendiente de Andrés Manuel. El gran ¿no? pendiente que tendremos que ver qué pasa en adelante. ¿Qué está pasando en el tema judicial? Porque ese es otro de los grandes puntos que tenemos que ver desde el análisis político, ¿no? El ministro Saldívar ya presentó su informe de labores. Hemos tenido muchos casos. En la agenda judicial se aceleró en la última mitad del año, ¿no? Cambió. Sí, como nunca hemos visto un sistema judicial unido, que está, digamos que en buenos términos, no que no lo estuviera antes, pero me refiero a que en los signos políticos vimos a un presidente de la mano de su esposa caminando junto con el presidente de la Corte, recibiéndolos. Parecía de pronto hasta una ceremonia para el presidente. Lo recibían al informe de Saldívar, sí. Y en política la forma es fondo, ¿no? Lo que siempre hemos dicho. Y al final
hay una nueva relación y esto que menciona Mariel es importante porque hacia el año pasado había una separación o una división entre el presidente y el Poder Judicial. ¿no? Antes era mucho más profunda la separación. Sí. Ahora, también aquí fue algo importante que sucedió en el año y fue que recordemos que que se estrechó y que de pronto fue muy criticado en su momento fue Andrés Manuel tenía esta ola de amparos en contra del aeropuerto de Santa Lucía y frenados, eran ciento y tantos amparos, pero 9 como muy firmes. Y recuerda esta llave que hizo ahí el presidente de la Corte para remover al magistrado que estaba frenando los amparos, bueno, el que se continuaran las obras, ¿no? Que tenía frenado Santa Lucía. Lo removió y en 2 segundos se resolvió Santa Lucía y días después el presidente pudo poner casi la primera piedra y ir a supervisar los avances que tenían en Santa Lucía. Y esto también aunado a que el Poder Judicial también ha hecho ya algunas reformas. Emitió acuerdo, no recuerdo, para evitar el nepotismo. Exacto. Porque el Poder Judicial siempre ha sido de los grandes pendientes de revisión y de fiscalización. La opacidad. Digamos, al ser un poder autónomo, de esta especie de sintonía que hay entre el Ejecutivo y el Judicial, lo que sí es cierto es que el Poder Judicial ha vivido una opacidad y una especie de estar al margen de ese escrutinio que ha habido siempre. Totalmente. Sobre el Ese legislativo es el gran pendiente, ¿no? Y al parecer, pues en sintonía, digamos, con el tono austero, de la austeridad republicana y del tono que le está imprimiendo la presidencia de Andrés Manuel, el Poder Judicial se ciñe y dice, yo también hago lo propio y empiezo a limpiar la casa, dijo el propio Saldívar, sí, ¿no? los dos golpes, ¿no? La investigación que se abre contra un magistrado que mencionabas, en contra o que estaba, digamos, bloqueando, acusado de corrupción, y lo que le investigaron o el expediente que le abrieron a Medina Mora, por el cual tuvo que presentar su renuncia, y bueno, son los dos golpes. En ese momento se abre la oportunidad, o vamos a decir la ventana de acción para que Andrés Manuel pueda, estos amparos se destraben, que tuvo durante un periodo, digamos, de febrero a agosto detenido el Poder Judicial, detenido las obras en Santa Lucía por el Poder Judicial, por los amparos que había presentado, los opositores a esta obra, pero al final es una ventana de oportunidad para el presidente, la misma que hoy le abre la puerta para que el presidente llegue, como mencionaba Mariel, de la mano de su esposa, en una ceremonia que incluso la propia presidencia transmitió como si fuera un acto del presidente cuando era del Poder Judicial. Claro. Y bueno, pero ahí se mantiene todavía la división de salarios. Y yo retomo un poco la idea que daba Octavio, este recuento que hacía para decir que la salida de Medina Mora, justamente, y que no hemos sabido en qué va el caso, por presuntos actos de corrupción, soborno y todo esto, abre la puerta para que entre una nueva ministra y aquí sí creo que vale la pena decir que también nos quedan a deber con el asunto de los órganos autónomos. La autonomía de ciertas instituciones, de ciertos organismos que sí se ha visto minada y que ha puesto el dedo en la llaga también para decir qué está pasando. Vemos el presidente no cree en la autonomía de estos órganos. Los criticó desde la campaña. No considera que le restan autoridad a la presidencia, ¿no? Sí, claro, y lo vimos con cómo se eligió, que eso va a pasar para la historia también, en la forma en que se eligió a la presidenta de Derechos Humanos, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. No, y desde la Comisión Reguladora de Energía. De Energía, claro. El CNH, perdón. Sí, todos los órganos autónomos en realidad estuvieron de alguna forma capturados por pequeñas, digamos, intromisiones o los poderes judiciales. Nos queda un minuto. El pasado. Bueno, creo que al presidente se le agota el tiempo de decir que todo es culpa del pasado. Creo que a partir del próximo año, y creo que más o menos a partir hablo del año, incluso del 1 de diciembre para acá, al presidente se le agota el tiempo de pretextar que el pasado tiene la culpa de todo. Cerrará y ya no podrá hacer uso de esa frase de todo es culpa de lo que nos heredaron. A partir del 2020 ya será su primer año, lo que tendrá en cuenta y lo que tendrá de espaldas. Se usará a favor y en contra, ¿no? En las campañas. Él lo dijo. Sí, él lo dijo, ya no podré, yo ahí cierro. A partir de pido un año más. Un año más. Muy bien, pues muchísimas gracias. ¿De qué? Al contrario. Nos vemos aquí dentro de un año a ver qué habrá pasado.
Muchísimo. Bueno, espero vernos antes Sí, de tener claro. más programas. Gracias por acompañarnos. Soy Alberto Bello, editor en jefe de Grupo Expansión. Nos vemos en este espacio en ADN 40, lunes y jueves, 6:45 de la tarde. Gracias por acompañarnos.